En lo profundo de un pequeño poblado, oculto entre colinas cubiertas de polvo y caminos que parecían perderse en la nada, las noches adquirían un aire extraño, casi interminable. La luna, con su resplandor blanquecino, bañaba los techos de tejas y las copas de los árboles, cuyas sombras, agitadas por el viento, parecían cobrar vida formando figuras inquietantes que se deslizaban en la oscuridad. Durante el día, aquel lugar no mostraba nada fuera de lo común. La plaza central, con su iglesia de campanario torcido y los interminables campos de maíz que se extendían más allá de donde alcanzaba la vista, daban la impresión de un pueblo como cualquier otro. Pero esa apariencia se desvanecía apenas caía la noche. Porque en esa hora, cuando el silencio reinaba y hasta los más valientes buscaban refugio en sus casas, ocurría algo imposible de ignorar. Los gallos no esperaban al amanecer para cantar. No, su canto brotaba justo a la medianoche, en el momento más oscuro, cuando todo parecía dormir, cuando solo los grillos y el murmullo del viento acompañaban la calma. Ese canto no era el habitual, no era la melodía cotidiana que anuncia el inicio de un nuevo día. Era un sonido largo, grave, casi como un lamento que se expandía por el aire, rebotando de un extremo al otro del pueblo, convirtiéndose en un eco que erizaba la piel. Los ancianos, guardianes de los relatos más antiguos, aseguraban con voz baja que aquello no sucedía por casualidad. Según ellos, los gallos eran más que simples animales de corral. Eran centinelas, vigilantes entre el mundo de los vivos y el de los espíritus. Y cuando uno de ellos cantaba en la medianoche, no era un error de la naturaleza, sino una señal de que algo invisible había cruzado el umbral que separa ambos mundos. Algunos recordaban historias transmitidas por generaciones. Cuentos que hablaban de personas que desaparecían misteriosamente después de noches en que los gallos entonaban su cántico fúnebre. Otros mencionaban enfermedades repentinas, sin explicación, precedidas por aquel sonido inquietante. Y había quienes juraban que, en noches de luna nueva, cuando el canto era más intenso, se podían ver figuras extrañas deslizándose por las calles, sombras que no proyectaban sombra, seres que no pertenecían a este mundo. Doña Isabel estaba acostumbrada a los sonidos de la noche. El canto lejano de los grillos, el susurro del viento y hasta el crujir de la madera de su casa le resultaban familiares. Pero aquella madrugada algo distinto la despertó: el canto de su gallo. No era el típico sonido que anunciaba la llegada del amanecer. Era algo más. Un lamento prolongado, profundo, tan extraño que hizo que su corazón latiera con fuerza apenas abrió los ojos. Con una inquietud que no podía ignorar, se incorporó en la cama, tomó una lámpara de aceite, se cubrió con un chal, y venciendo el temor que comenzaba a apoderarse de ella, salió de la casa. El aire estaba inusualmente frío, un frío que no correspondía a esa época del año. Cada paso que daba hacia el corral parecía resonar con un eco extraño, como si la tierra misma se quejara bajo sus pies. Al llegar, descubrió que no era solo su imaginación. Las gallinas estaban agitadas, corriendo de un lado a otro, chocando entre sí, picoteando el suelo con desesperación. Había una tensión en el aire, una sensación de que algo invisible caminaba entre ellas, como una presencia que perturbaba todo a su alrededor. Pero lo que más la inquietó fue su gallo. Estaba erguido, firme sobre una cerca de madera, con el pecho inflado como si se enfrentara a algo que solo él podía ver. La luz de la luna, apenas visible entre las nubes, hacía brillar sus plumas de una manera extraña, y sus ojos no eran los mismos. Tenían un brillo intenso, sobrenatural, como si estuvieran mirando más allá de lo terrenal, como si algo lo estuviera llamando desde un lugar inaccesible para los humanos. De pronto, otro gallo cantó a lo lejos, luego otro más, y otro,
hasta que el pueblo entero se convirtió en un coro inquietante. El sonido era perturbador, un cántico colectivo que llenaba la oscuridad con una fuerza que parecía no pertenecer a este mundo. El viento cesó de golpe. Los árboles dejaron de crujir. Los insectos enmudecieron. Era como si la misma tierra hubiese contenido la respiración. Entonces, Isabel lo sintió. Una presencia. No podía verla con claridad, pero sabía que estaba allí, al borde del camino que conducía al bosque. No era un animal, no era una persona, era algo más, algo que, aunque invisible, alteraba el ambiente, doblando el aire a su alrededor, como si la realidad misma se distorsionara con su paso. El gallo de Isabel volvió a cantar, esta vez con más fuerza, como si intentara ahuyentar aquello que se acercaba, y de repente todo quedó en un silencio sepulcral. Los gallos callaron de un instante a otro. Las gallinas se detuvieron. El viento volvió a soplar. La luna, por un momento, se liberó de las nubes y proyectó su luz sobre el camino. Y en ese instante, Isabel lo supo. No estaba sola. Algo estaba allí, y los gallos lo sabían. A la mañana siguiente, el rostro de doña Isabel reflejaba la tensión de lo vivido. Sus pasos la llevaron al mercado del pueblo, pero su mente seguía atrapada en las imágenes de la noche anterior. Los gallos cantando al unísono, el aire detenido como si el tiempo se hubiera congelado, y aquella sensación indescriptible de que algo estaba allí, oculto entre las sombras. Al llegar, se encontró con don Felipe, uno de los ancianos más respetados del lugar, conocido por guardar en su memoria relatos antiguos que los demás preferían olvidar. Con voz contenida, Isabel le preguntó: «Don Felipe, ¿ha escuchado usted algo parecido?». El hombre la miró con seriedad, como si sus palabras confirmaran algo que él ya sabía desde hacía tiempo. «No eres la primera en escucharlos», respondió con calma, aunque en sus ojos se reflejaba un brillo de inquietud. «Cuando yo era apenas un niño, los gallos solían cantar así cada vez que algo extraño estaba por suceder». «¿Algo extraño?», insistió Isabel con el ceño fruncido. «Eso decían los viejos», continuó él bajando un poco la voz, «que los gallos no son simples aves, sino guardianes. Pueden ver lo que nosotros no, y cuando su canto rompe la medianoche, es porque algo invisible ha cruzado el umbral». La palabra umbral se quedó flotando en la mente de Isabel, como si abriera una puerta hacia un mundo desconocido. «¿Qué es lo que cruza ese umbral?», preguntó casi en un susurro. Don Felipe suspiró y bajó la mirada. «Nadie lo sabe con certeza. Algunos dicen que se trata de espíritus errantes, almas que no han encontrado descanso y que caminan entre nosotros buscando aquello que dejaron atrás. Otros creen que es un aviso de algo más oscuro, algo que camina en silencio entre los vivos». Isabel sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero don Felipe no había terminado. «Hay una historia que pocos se atreven a contar», añadió con voz más grave. «Dicen que en noches de luna llena, cuando los gallos cantan así, aparece un visitante. Nadie sabe quién es, ni de dónde viene, pero quienes aseguran haberlo visto hablan de una figura alta, envuelta en sombras, que camina sin dejar huellas. Donde pasa, el frío lo envuelve todo». Isabel tragó saliva, sintiendo cómo la tensión crecía en su pecho. «¿Y qué hace ese visitante?», preguntó con un hilo de voz. El anciano la miró con una seriedad implacable. «Dicen que a veces se detiene frente a una casa, y cuando lo hace es para llevarse a alguien. ¿Y si alguien llega a verlo?», se atrevió a decir Isabel. La respuesta fue tan seca como un golpe. «No se les vuelve a ver». El silencio que siguió pesó más que cualquier palabra. Isabel entendió que lo que había escuchado la noche anterior no era un simple canto, era una advertencia. Los gallos estaban alertando al pueblo de que él había estado allí.
Si yo fuera usted, doña Isabel, concluyó don Felipe con voz firme, cerraría bien las puertas esta noche. El sol brillaba en el mercado, pero para Isabel, la sombra del miedo seguía creciendo. Esa noche, la calma que solía acompañar a las calles del pueblo se transformó en un silencio extraño, casi antinatural. La luna, oculta tras un espeso velo de nubes, apenas dejaba escapar un rastro de su pálida luz. El aire se sentía más pesado, como si la misma naturaleza contuviera la respiración, esperando algo que estaba por suceder. Dentro de su casa, doña Isabel permanecía junto a la ventana, con una vela encendida que apenas lograba iluminar el contorno de su rostro. Su mirada estaba fija en el camino principal, su corazón palpitaba con una mezcla de ansiedad y temor. Durante un largo rato no ocurrió nada. Solo el movimiento de sombras alargadas y el titilar distante de las lámparas de aceite en las casas vecinas. De repente, el silencio fue roto por un canto. Su gallo volvió a cantar. El sonido, prolongado y profundo, se alzó como un presagio en la oscuridad. Luego, otro gallo lo siguió, y después otro más, hasta que todo el pueblo quedó envuelto en aquel coro perturbador. Fue entonces cuando el ambiente cambió. El aire se tornó gélido, tanto que el aliento de Isabel se volvió visible en la penumbra. Un escalofrío recorrió su cuerpo, haciéndole crispar los dedos contra el marco de la ventana. Todo se detuvo. Ni un sonido, ni un movimiento, nada. Solo la tensión de algo que estaba a punto de revelarse. Y allí, en el borde del camino, una figura emergió de las sombras. Estaba envuelta en un manto oscuro y se movía con una lentitud irreal, como si flotara sobre la tierra en lugar de caminar. Isabel entrecerró los ojos, tratando de distinguir su rostro, pero lo único que encontró fue vacío, oscuridad absoluta. No obstante, lo supo de inmediato. Aquella presencia la estaba mirando. Un terror antiguo, casi instintivo, la invadió. Todo en su ser le gritaba que corriera, que cerrara los ojos, que se escondiera bajo las mantas como cuando era niña. Pero sus piernas no respondían. Su cuerpo estaba paralizado, atrapado en el miedo mientras la figura avanzaba con una calma insoportable. Los gallos, en un desesperado intento, elevaron su canto con más fuerza que nunca. Sus voces parecían desgarrar el aire, como si quisieran advertir, como si intentaran ahuyentar a aquella entidad que no pertenecía a este mundo. Isabel, con un último esfuerzo, reaccionó. Cerró las cortinas de golpe, apartándose de la ventana con las manos temblorosas. Su respiración era entrecortada, su corazón golpeaba con tanta fuerza que parecía querer escapar de su pecho. Pegó la espalda contra la pared, cerró los ojos y comenzó a rezar en silencio, rogando que aquella cosa desapareciera. El canto de los gallos continuó unos minutos más, hasta extinguirse de golpe, devolviendo al pueblo a un silencio sepulcral. Pero Isabel no se atrevió a mirar de nuevo hacia afuera. Permaneció despierta hasta que los primeros rayos del amanecer iluminaron las montañas. El amanecer llegó teñido de un dorado suave, como si nada hubiera perturbado la tranquilidad del pueblo. El humo de las chimeneas comenzó a elevarse lentamente, mezclándose con el aroma de leña encendida. A simple vista todo parecía igual, pero había algo en el ambiente, un peso invisible que se dejaba sentir en cada rincón. Los gallos, aquellos que la noche anterior habían cantado con un frenesí desgarrador, permanecían en un silencio absoluto. No se movían, no cacareaban. Estaban rígidos, con las plumas erizadas y los ojos fijos, como si aún aguardaran la aparición de aquello que los había hecho cantar. El primero en salir de su casa fue don Felipe. Caminó con cautela hacia la plaza, percibiendo un eco extraño en cada uno de sus pasos, como si el suelo recordara lo sucedido. Poco a poco, otros vecinos comenzaron a asomarse,
intercambiando miradas de preocupación. Nadie necesitaba preguntar nada. Todos sabían que algo había pasado. Fue entonces cuando los vieron. A lo largo del camino principal, justo donde Isabel había observado aquella figura oscura, la tierra mostraba huellas profundas. No eran marcas comunes. Eran demasiado grandes para pertenecer a un hombre, pero también demasiado pesadas para ser de un animal conocido. Algunas parecían alargarse de manera antinatural, como si la criatura hubiera flotado por momentos, y en otros tramos se hundiera con un peso imposible. Los murmullos no tardaron en multiplicarse. «Esto no lo ha dejado ningún ser vivo», dijo uno de los hombres con voz quebrada. Otros afirmaban haber sentido durante la madrugada una presencia dentro de sus casas. No golpes en las puertas, no ruidos violentos, sino algo mucho más sutil. Un murmullo lejano, un suspiro que se deslizaba entre las paredes. Al intentar escucharlo con atención, se desvanecía, como si nunca hubiera existido. El miedo se expandió de inmediato. «Algo nos visitó anoche», murmuró una mujer con el rostro más pálido que la ceniza. Nadie se atrevió a contradecirla. Todos lo habían sentido de una u otra manera. La sombra de la noche seguía viva en sus memorias. Los gallos no volvieron a cantar esa noche, ni la siguiente. Y aunque el pueblo aparentó retomar su rutina, todos sabían que lo ocurrido había marcado un antes y un después. Lo entendieron en silencio, sin necesidad de hablarlo. Aquella no había sido una simple superstición. Fue real. Con el paso de los días, la vida en el pueblo trató de seguir su curso. Los niños volvieron a correr por la plaza, los campesinos retomaron sus faenas en los campos de maíz, y las campanas de la iglesia repicaron como siempre. Pero nadie, absolutamente nadie, olvidó lo que había sucedido aquella noche. Los gallos, antes ruidosos y alborotados, permanecieron en silencio durante varias jornadas, y cuando finalmente volvieron a cantar, lo hicieron en su horario habitual, al amanecer. Sin embargo, el recuerdo de aquel coro de medianoche quedó grabado en la memoria de todos. Nadie lo mencionaba abiertamente, pero todos lo sabían. No había sido un simple error de la naturaleza. Los ancianos repetían una advertencia que ya se había vuelto un secreto a voces. El canto de un gallo en plena medianoche nunca es casualidad. Es un aviso, y solo los necios lo ignoran. Se decía que los animales podían percibir lo que el ojo humano era incapaz de ver. Los cambios en el aire, los temblores en la tierra y las presencias que se escondían en la penumbra. Y si un gallo, en vez de anunciar el amanecer, entonaba su canto en la hora más oscura, significaba que había visto algo que los hombres no podían comprender. Algunos creían que era un anuncio de muerte. Otros afirmaban que abría la puerta a espíritus inquietos que vagaban sin descanso. Pero después de aquella noche, todos coincidieron en algo. Cuando los gallos cantan a la medianoche, no se debe mirar hacia afuera, porque tal vez, en algún rincón oscuro, algo cruza el umbral entre dos mundos. Tal vez, la figura que Isabel vio en el camino sigue caminando en busca de alguien a quien llevarse. Tal vez, nunca se fue. Desde entonces, cada vez que un gallo entonaba su canto fuera de lugar, las casas se cerraban con cerrojo, las cortinas se corrían y las oraciones se multiplicaban en la penumbra. Nadie quería repetir la experiencia, y así el pueblo aprendió tres cosas: que los gallos son más sabios de lo que parecen, que hay misterios que es mejor no investigar, y que si alguna vez, en medio de la noche, un gallo rompe el silencio con su canto, lo prudente no es salir a mirar, sino rezar para que no sea a ti a quien está intentando advertir.